Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular quiero explicarte un poco cómo veo yo el portfolio de criptomonedas. ¿Sí? Esto no es consejo financiero, es solo una opinión personal y vos tenés que hacer tu propia investigación sobre los proyectos y las criptomonedas en las cuales querés invertir y también tenés que usar tu propio criterio y no soy responsable de nada. Esto es solo una opinión personal y una visión de cómo podría llegar a armarse un cripto portfolio. Entonces vamos a empezar y lo primero que te quiero mostrar y quiero que entiendas es que en mi visión, muchas veces estamos en una industria en donde es muy riesgosa, entonces mi cripto portfolio enfocado en criptomonedas se basa básicamente en el riesgo que existe. ¿Sí? Por un lado es un espectro en donde tenemos un poco la parte segura, la parte más estable, la parte en donde tiene más historia y donde hay muchísimo más valor bloqueado. Y la otra parte del espectro es la parte en donde es nuevo, innovador, en donde hay poca liquidez, entonces las recompensas pueden ser muchísimo más altas, pero también obviamente los riesgos son muchísimo más altos. Estamos hablando de recompensas altísimas, pero el riesgo también es altísimo, mientras que en el otro lado del espectro, básicamente las recompensas quizás no son tan altas en el corto plazo. Generalmente cuando estamos creciendo en una industria como las criptomonedas, una industria naciente, en el largo plazo, incluso dentro de este parte del espectro, uno puede llegar a tener unos grandes retornos, pero a través del tiempo y a largo plazo, obviamente. Y dentro de este espectro, digamos, se mueven un montón de diferentes criptomonedas y proyectos que ahora los vamos a ir viendo, pero también hay diferentes formas de clasificar el riesgo y eso también es algo que es muy personal. Cada uno clasifica el riesgo de diferentes formas. Vamos a ver algunas de las clasificaciones del riesgo que, de nuevo, esto es algo personal, es una opinión personal de cómo yo veo el portafolio de cripto. Por un lado tenés todo lo que es la capitalización de mercado. Acordate que esto es qué tan grande es el proyecto de la criptomoneda, ¿sí? Es la cantidad en circulación por el precio. También tenés la volatilidad que tiene ese proyecto, esa criptomoneda en el mercado, que por ahí también va bastante reflejado con la capitalización de mercado. Y también la descentralización que tiene esa blockchain o ese proyecto. Para algunas personas toman mucho más importante que sea descentralizado que, por ejemplo, tenga una capitalización de mercado muy alta. Otras personas prefieren tener algo más menos volátil y ponerlo dentro del espectro más cercano a lo seguro, mientras que no le dan tanta importancia a la descentralización. Entonces, estos son diferentes formas que podemos clasificarlos y vos vas a decidir cuál de esa clasificación es la que más te conviene a vos, con la cual te sentís seguro o, digamos, al final del día es algo mental y va a ser un porcentaje de las tres según lo que vos decidas. ¿Sí? Esto es muy personal acerca de cómo uno clasifica el riesgo. Y después también lo veo desde el punto de vista de la utilidad. A veces cuando armamos un portfolio, cuando yo veo el portfolio, uno analiza el riesgo, pero también analiza la utilidad. ¿Para qué quiero mi portfolio? ¿Lo quiero para hacer hodl, ¿sí? Para mantenerlo a largo plazo? Bueno, entonces quizá voy a elegir criptomonedas que sean bastante más seguras, que no me importe mucho la volatilidad en el corto plazo. También tenés el portfolio que podés mirarlo como DeFi y yield farming, quiere decir generando retornos, una renta mensual o anual sobre tus criptomonedas. Y también tenés el portfolio que, digamos, podés utilizarlo más para el trading, para la especulación, para comprar y vender, dependiendo vos a qué te dediques, cuál es el tiempo que tenés y también el conocimiento y qué tan seguro te sentís dentro de este mundo, vas a elegir una combinación de todos. En general, yo creo que muchas de las personas que están en las criptomonedas tienen su bolsa de hodls y su bolsa de la cual no venden, sino que mantienen a largo plazo, 5, 10, 20 años es el horizonte y después se verá. Y después también tienen una parte quizá en lo que es yield farming, en todo lo que son los protocolos de DeFi, farmear tokens de gobernanza, todo lo que analizamos en el canal.
Y también obviamente supongo que hay una pequeña parte que se dedica al trading o que le gusta comprar y vender. Entonces ahí también podés poner una parte de tu portfolio en ese tipo de operaciones. Entonces esto es un panorama general de la clasificación de riesgo y la utilidad dentro de tu portfolio. Ahora vamos a ver un poco cómo a mí me gusta clasificarlos. Entonces, lo primero, desde el punto de vista de la seguridad, podemos decir que hay criptomonedas que son de infraestructura. ¿Qué quiere decir las criptomonedas de infraestructura? Son las criptomonedas nativas de cada proyecto de blockchain, así como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana, Binance Smart Chain, BNB, Luna, Avalanche, y también puse a Matic con símbolo de pregunta porque también es una sidechain. Y obviamente acá faltan un montón de criptomonedas y seguramente yo voy a hablar sobre algunas criptomonedas en este video que, digamos, no las tenés o vos no sabés o que quisieras que yo hable de esas criptomonedas. No pude poner todas las que hay obviamente en el mercado, solo hay algunas y no quiere decir que no entren en estas categorías de nuevo. Pero a lo que voy es que de este lado del espectro podemos ver cómo hay un poco más de lo que son las criptomonedas de infraestructura. Son las criptomonedas nativas de cada blockchain en donde después se pueden construir proyectos encima, y estas siempre van a tener un respaldo un poquito más importante con respecto a otros proyectos, ya que es básicamente la columna vertebral por la cual todos los demás proyectos funcionan, y yo las considero criptomonedas que están más del espectro de la seguridad, del largo plazo, del hodl, con generalmente una capitalización de mercado bastante grande, con menos volatilidad que otras, y dependiendo de nuevo qué tecnología utilicen, pueden estar descentralizadas o no. Como hablamos, por ejemplo, Binance Smart Chain puede ser una criptomoneda de infraestructura, pero si vos clasificás el riesgo y le das más importancia a la descentralización dentro de tu portafolio ideal, entonces quizás Binance Smart Chain no esté dentro de este lado del espectro y esté un poco más alejado. Entonces, dependiendo de nuevo, según cómo clasifiques el riesgo, según la utilidad que le des, estas criptomonedas las vas a ir esparciendo dentro de este espectro. Ahora, la siguiente categoría que existe es stablecoins. Y tenés varias stablecoins. Tenés DAI, tenés USDT, tenés USDC, UST y hay varias más. Pero bueno, vamos a poner estas nada más, las principales. Y de nuevo, las puse en este lado. ¿Por qué? Porque básicamente no tienen volatilidad. Generalmente tienen un market cap bastante grande. Pero de nuevo, dependiendo. Si vos le das más bola a la descentralización, quizás te vas a poner DAI más cercano a esta parte del espectro. Y USDT mucho más lejos, en esta parte del espectro del riesgo, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que vos consideres. Si te gusta más la capitalización de mercado, entonces USDT estaría de este lado y no le das bola tanto a la descentralización. USDT sería la criptomoneda más estable y menos riesgosa que existe para vos, porque no te importa y confías completamente en lo que haga Tether. Entonces, de nuevo, así es como lo tenés que empezar a ver, o por lo menos yo como lo veo y lo quería compartir con ustedes. De nuevo, la tercera clasificación es la de las Blue Chips DeFi Tokens. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a los protocolos de DeFi más grandes, con mayor capitalización de mercado y que corren sobre las blockchains más descentralizadas, entre comillas. Y de nuevo tenemos Uniswap, Chainlink, Maker, Aave, Compound, Yearn, SushiSwap, Synthetix, Curve. Después tenemos también PancakeSwap, que de nuevo acá es de nuevo lo mismo que te vengo diciendo. PancakeSwap en realidad corre sobre la Binance Smart Chain, que es un poquito más centralizada que Ethereum, Cardano o Polkadot. Entonces quizás si vos considerás la descentralización como un factor de riesgo, lo sacarías y lo pondrías un poquito más del otro lado. Y obviamente Mirror y Anchor también los considero DeFi Blue Chips que corren sobre la red de Terra. Y bueno, también podrían estar un poquito más del lado del riesgo porque hay menos validadores dentro de esa blockchain. Entonces así es un poco como lo
podés ir viendo, ¿sí? Según cómo clasificás vos el riesgo de nuevo. Bueno, ahora sí me moví hacia otro lado, así te puedo mostrar también lo que son los tokens de propósito general, los proyectos de DeFi de capitalización de mercado media y algunos proyectos de finanzas centralizadas que utilizan blockchain al final del día, como por ejemplo BlockFi. Pero acá quise englobar un poco la mayoría de los tokens que existen y no sabes cómo clasificarlos. Hay algunos de DeFi de capitalización de mercado media. Después cada uno decidirá si, por ejemplo, para vos Loopring es un blue chip quizás, o para otra persona no. Pero lo quise englobar dentro de estos protocolos de DeFi que no son tan grandes como Venus, Injective o Radium. Y algunos otros proyectos de DeFi como VeChain o Decentraland que no son, proyectos de blockchain que no son específicamente de DeFi, pero tienes un token y podés especular. También los puse de ese lado, ¿por qué? Porque digamos, las narrativas no son tan grandes como DeFi en este momento y se pueden ver afectados por varias cosas, como regulaciones y un montón de cuestiones. Entonces, por eso puse esta clasificación como tokens de propósito general, de diferentes utilidades, DeFi, capitalización media y finanzas centralizadas. Y después sí tenés lo que son los NFTs especulativos, y me refiero a que hoy en día, como está la industria, los NFTs son bastante especulativos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno compra un NFT, yo pienso, hoy en día está pensando en quizás en el día de mañana va a valer mucho más y lo va a poder vender o va a poder resguardar su valor a través de un NFT, mientras que a veces muchos de los NFTs como el arte o las colecciones que existen en el mundo real a veces son para apreciarlos, para tenerlos dentro de la casa y apreciar el cuadro, o tener tu colección y mirarla y mostrársela a los demás. Y creo que todavía no estamos en ese punto de la industria y la tecnología en donde básicamente podemos utilizar los NFTs para más cosas que no sean solamente especular. Y sobre todo porque cada uno, digamos, cada NFT es muy particular y cada uno tiene una apreciación diferente de lo que es el NFT. Entonces es súper especulativo en este momento de la historia, y por eso lo puse acá. Si vos sos un experto en NFTs, quizás sabés cuáles NFTs no son tan especulativos y los podés directamente poner en otro lado, ¿sí? Un poco más cerca del espectro de la seguridad. Entonces, siguiendo con este espectro del riesgo, llegamos a las criptomonedas de capitalización de mercado baja que tienen potencial. Acordate de nuevo que este espectro del riesgo, obviamente, mientras más cercano te muevas al máximo riesgo, también a los máximos retornos. Entonces, estas criptomonedas de capitalización de mercado baja son algunos proyectos de, por ejemplo, Fractal, Moonbeam, Kylin Network, Robonomics, proyectos de, por ejemplo, Polkadot, Kusama o incluso Cardano, que todavía no se lanzaron, todavía no se están utilizando, pero tienen muchísimo potencial. Entonces ahí está realmente un poco el valor de decir, ok, invierto, me arriesgo a invertir en estas criptomonedas que todavía no tienen un proyecto y una base de usuarios y un valor bloqueado, pero si me sale bien, obviamente, bueno, las ganancias son mucho más grandes. Si me sale mal, son las pérdidas que tuve y es el riesgo que tuve que asumir, y los pongo un poco más para este lado, para el lado del riesgo. Y por último tenemos lo que yo le puse Ultra Risk Farms, ¿sí? Son todas las farms súper riesgosas que existen en diferentes protocolos de DeFi. No sé si existe algo más riesgoso. Déjame en los comentarios si pensás que existe algo más riesgoso que esto. Que básicamente son, por ejemplo, Iron, como recientemente vimos, o todos los proyectos de Pump and Dump, que son básicamente forks de PancakeSwap, en donde en 1 o 2 semanas el precio sube un montón y muchas personas se ilusionan, y en 3 días básicamente hay un dump, se cae abajo el precio y muchas personas se ven desilusionadas y probablemente hay 2 o 3 ballenas que se llenaron de dinero.
No digo que no se pueda hacer dinero, yo conozco gente que hace mucho dinero con estos farms, pero son muy riesgosas y hay que tener un timing perfecto para poder obtener un retorno, como por ejemplo 200, 300, 1000% de retorno como existe en algunas farms. Yo las considero de lo más riesgoso que existe y para mí no valen mucho la pena entrar porque no tengo el tiempo ni las ganas ni la energía de estar cada segundo mirando lo que pasa. Pero sin duda, nada, es algo que existe en el ecosistema, que está dentro del portfolio de varias personas y bueno, honestamente, si vos estás haciendo esto, tenés que saber qué estás haciendo, ¿sí? Que estás dentro de un aspecto muy riesgoso, con mucho, obviamente, potencial para ganar. Y de nuevo, según lo que vos consideres sobre la clasificación de riesgo, es cómo te vas a ir moviendo y también cómo vas a ir clasificando estas cosas. Como hablamos, por ahí para vos estás metido en el ambiente de Polkadot, sabés exactamente cómo funciona, tenés clarísimo que Acala, por ejemplo, va a ganar un slot en las parachains, en la subasta de parachains, y va a ser el protocolo de DeFi más grande de Polkadot, y por ahí en realidad lo pones desde el lado de los blue chips DeFi token en este momento particular. ¿Por qué? Porque vos valorás quizás otras cosas, ¿sí? Entonces, depende mucho de cómo lo veas vos, según tu experiencia y de nuevo, según tu conocimiento, influye muchísimo para poder decidir en dónde posicionás cada criptomoneda dentro del espectro de riesgos. Y esto es lo que te quería comentar en este video. Quería mostrarte esta parte visual para que tengas una idea un poco de cómo podés ver el portafolio. Esto es solo una idea, no es consejo financiero, no es consejo profesional, es solo una idea mirando un poco los factores de riesgo que existen, cómo los podés analizar y cómo podés clasificar ciertas criptomonedas para que puedas invertir sabiendo lo que estás haciendo y con criterio. Espero que te haya gustado el video, dale like, compartilo y nos vemos en la próxima.